Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque este es el episodio número 80. Parece fácil, se escucha muy sencillo el número, pero la verdad he tenido una grata experiencia en ir conociendo muchas personas que todos los días tienen como labor dar a conocer o están emprendiendo o están haciendo algún tipo de función relacionado a la economía circular. Entonces el día de hoy, la verdad, me da mucho gusto. Tengo aquí de invitado a Luis Lehmann. Por ahí tengo ya tiempo que nos seguimos en LinkedIn y yo leo sus publicaciones y se me hace muy interesante. Él nos platicará un poquito más acerca de él, pero él se puede decir que se ha apasionado en el tema de economía circular, ha escrito 2 libros, de los cuales nos va a platicar de su última publicación. Y pues nada, empecemos. Bienvenido Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer estar en el programa y la verdad que felicitaciones porque como tú bien dices, 80 ediciones son creo que un poquito más de 2 años ya al aire y la verdad que es un desafío, digamos, de continuidad, de periodicidad, de mantener la calidad de contenido. Así que bueno, felicitaciones y por muchos otros programas más y un honor poder estar hoy en esta edición tan especial. Luis, platícanos de ti, platícanos cómo es un poquito, de manera resumida, la carrera de Luis para entrar y conocer a la economía circular. ¿Cómo fue ese camino? Tú eres argentino de nacimiento, por lo que entiendo, pero resides Correcto. en España. Correcto. La verdad que mi camino es el de la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? A mí siempre el transformar la realidad, cambiar la situación desde Argentina en principio, con una visión también latinoamericana, siempre fue un desafío. Por eso yo soy licenciado en ciencia política y tuve la oportunidad en el año 99-2000 de hacer una maestría en políticas públicas urbanas en la ciudad de Barcelona, ¿no? Con lo que esto significa, ¿no? Ok. Barcelona post Olimpiadas del año 1992 era una ciudad que florecía en experiencia como una suerte de laboratorio de ideas y de experiencias de transformación, ¿no? De cambio cultural, cambio en la sociedad. Eh, También en esa dirección hice un posgrado en economía urbana y bueno, y siempre estuve como muy vinculado a todo lo que tenía que ver con el espacio público, con la ciudad, con el medio ambiente, ¿no? Cuento esto como para que, digamos, el que nos está escuchando tome un poco la idea de esta búsqueda de nuevas soluciones a los problemas de siempre, porque lamentablemente, o por lo menos a los problemas en América Latina de los últimos 50, 60, 70 años, que nunca se terminan de resolver porque siempre aparecen las mismas soluciones, ¿no? Entonces, digamos, ahí como decía, o por lo menos como le atribuyen a Einstein, muy difícil es lograr que se obtengan resultados distintos utilizando las mismas soluciones, ¿no? Así que, y bueno, eso me llevó a la actividad pública. Fui, entre otras posiciones, director de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tal vez mi primer antecedente en el cual se puede decir que sin conocer la economía circular, yo veía que la sostenibilidad era parte de la ecuación, ¿no? Para este cambio necesario, ¿no? Entonces, así como, por eso te lo digo como una cosa casi intuitiva, ¿no? Y a partir de mi formación previa, eh, propuse un pliego de mantenimiento de los espacios verdes que se llamó sostenible. ¿Por qué? Porque por primera vez todos los residuos que se generaban dentro de los espacios verdes se volvían a incorporar al circuito, en este caso no productivo, digamos, ¿no? Por eso te digo que era como algo muy embrionario y por lo menos, si bien la economía circular, te estoy hablando del año 2010, ya existía, honestamente, yo hasta el año 2014, 2015,
no tuve la noción del concepto, ¿no? Así que bueno, hacíamos también cuando hablo de residuos, hablo de tanto de residuos sólidos urbanos como de los restos de poda, del corte del césped, al mismo tiempo que también procurábamos el tema de la reutilización del agua, ¿no? En el mantenimiento de un espacio verde, ¿no? Cuidar el recurso hídrico es fundamental. Así que bueno, y a partir de ahí sigo con mi trayectoria de vuelta, porque ya había estado previamente en el área de gestión de residuos. Hacia fines del año 2015 me toca ser digamos, el líder del área de gestión integral de residuos en Argentina, lo cual un momento muy 2015, ¿no? Recuerdo Laudato Si, la presentación de los ODS, en diciembre, 1 y 2 de diciembre, el primer paquete normativo de la Unión Europea de economía circular y, digamos, para lo que fue la COP21, ¿no? Tal vez la conferencia ambiental más significativa, por lo cual, en consonancia, tenía que presentar una propuesta para la gestión de residuos para toda la República Argentina y dije, bueno, es el momento de innovar, es el momento de impulsar estas nuevas soluciones a las cuales hago referencia. Entonces directamente yo ya propuse en marzo del 2016, le presentamos al presidente de la Nación un plan nacional de economía circular y qué bueno, quedaron algunos documentos como testimonio, por lo cual me parece que están buenos como antecedente. Argentina, como América Latina, lamentablemente tiene sus idas y sus vueltas, sus prioridades y dejan de ser prioridad, por lo cual digamos, fue bien recibido, pero no tuvo continuidad, digamos, no se le pudo dar continuidad a los instrumentos, así que bueno, en ese sentido creo que, como te decía, sirvió como un buen antecedente, pero luego quedó un poco más retrasada el tema de, digamos, como postulado la economía circular. Y bueno, y a partir de ahí yo sí sigo vinculado a la economía circular, como bien tú decías en la presentación, en el año 2019 presento el primer libro, en abril, Economía Circular, el cambio cultural. Y bueno, la verdad que ya con la pandemia, digamos, había pasado poco tiempo de la presentación del libro, como te decía, abril, mayo del 2019, pero yo ya para marzo, abril del 2020 sentía de que en tan solo un año la economía circular había avanzado mucho, por lo cual era necesario darle otro relato, ¿no? Buscar otro tipo de forma de acercarse al lector, hacia la persona que esté interesada en estos temas de desarrollo económico, desarrollo sostenible, temas ambientales. Y bueno, obviamente hice mi propio clic hacia una nueva economía y si querés, ahí lo más destacado es que digamos, hay un montón de clics que propongo al lector, pero clics también que son personales, ¿no? El clic más importante que hice es el de dejar de postular a la economía circular como una herramienta para solucionar problemas ambientales y empezar a verla como una herramienta de desarrollo económico, ¿no? Que permite lograr la sostenibilidad, pero ante las necesidades que tienen en nuestros pueblos, en Argentina y en América Latina, me parece que era de total utilidad y aplicabilidad la economía circular como una herramienta para la reactivación sostenible de la economía en la pospandemia. Así que bueno, ahí nace el libro y bueno, en simultáneo también mi desplazamiento hacia España, que tiene que ver también con una suerte de puente, ¿no? Yo creo que España ocupa un rol muy importante desde ya todo lo que tiene que ver con lo histórico-cultural para América Latina, pero al mismo tiempo esa su pertenencia
a Europa y todo lo que está sucediendo en la Unión Europea, me parece que es como el hub, ¿no? Para utilizar lenguaje actual, ese punto de concentración que luego puede generar una dispersión de contenidos hacia América Latina. Y en este sentido, creo que España, ya a partir de su estrategia española de economía circular 2030, tanto como con su primer plan de economía circular, está dando importantes pasos al respecto. Entonces, el cambio hacia España se da derivado a que empieza a hacer sinergias. Tú habías estudiado tu maestría y varias cosas allá en España, y entonces decides migrar, en este caso, a Madrid. Y allá es donde Exactamente. escribes tu segundo libro. No, lo comencé en la transición, ¿no? Ya Ok, tomada la decisión, y bueno, y sí la presentación del libro, ya y el lanzamiento se realizó en España, ¿no? En un primer momento, ¿no? Sobre todo siendo nuevo, nuevo para yo ya tenía, como tú bien dices, muchas relaciones, pero bueno, para el común de, de- de- de la gente que está en estos temas, era nuevo, me pareció que era conveniente lanzar aquí, ¿no? Y la verdad que creo que ha sido una muy buena decisión. El libro, no me corresponde hablar demasiado a mí sobre su performance, pero cuanto menos nadie me lo tiró por la cabeza, así que claro. eso ya de por sí creo que es una buena señal y bueno, ha tenido muy buena repercusión mediática. Importantes medios nacionales se hicieron eco de sus ideas, así que desde ese punto de vista muy contento, ¿no? Súper. Retroalimenta futuros proyectos para seguir aumentando y generando conocimiento hacia una economía circular. Ok, no, y es tu visión tanto, bueno, como en su momento un académico o en su momento una persona de gobierno, porque estuviste también en esa posición en Argentina, y también como consultor, ¿no? Ahora ya en esta nueva faceta también de conferencista en temas relacionados de economía circular y compartir experiencia. Entonces, me suena muy lógico, creo que eres una persona que estás tratando de crear cultura todos los días con tu blog, con tus publicaciones que haces para que más personas se enteren, porque es un hecho, la economía circular siempre nos ha acompañado, pero no se llamaba economía circular. Mm. Creo que ese es uno de los éxitos, fue que la palabra economía fuera acompañada con el tema ambiental a través de la palabra circular, porque creo que a veces muchos gobiernos tenían miedo de incluir estos temas porque los ambientalistas que son al 100% así apasionados, pues quieren parar el desarrollo, quieren parar el crecimiento, quieren parar los empleos, materias primas, y no se puede, o sea, no se puede de Ujú. la noche a la mañana. Entonces creo que a veces había muchos choques de visiones radicales y creo que la economía circular ha hecho más fácil, ¿no? No digo que vaya a ser sencillo, dar esa transición, decir, a ver, esta nueva economía, una de sus prioridades es cuidar obviamente los recursos con los que contamos, cómo estarlos continuamente utilizando, cómo cambiar el diseño de productos, de servicios, pero fomenta nuevos empleos, fomenta nuevo desarrollo y entonces ya como que los gobiernos actuales lo ven como un aliado, ¿no? Para cambiar de modelo. Y eso creo que es lo que has querido venir diciéndonos y ahorita vamos a entrar en materia en el tema de tu segundo libro, el cual se titula Cómo hacer clic hacia una nueva economía y sobre todo la parte del ser humano, ¿no? Ahí yo concuerdo contigo ahora que lo leí, es algo que yo siempre digo, o sea, si queremos ir hacia allá tenemos que empezar en nuestras casas, tenemos que empezar por uno mismo. No hay forma, o sea, no va a haber ley que obligue a todos, ni que obligue a las empresas, ni que obligue, o sea, es un tema de ir permeando persona a persona y esa persona llevar ese tema a su familia, a su, se puede decir, su familia base, ¿no? Su familia célula, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y luego de ahí se pasa el efecto al vecino porque se entera que estás
haciendo algo positivo, ya sea composta con tu basura o ve que pusiste paneles y te pregunta. Y entonces ahí empieza un poquito el eco, ¿no? De lo que estamos buscando. Pero bueno, ya entrando en materia, en cuestión de tu libro, me llama mucho la atención y por ese tema quisiera empezar es el ser humano al centro, el Homo circularis. Platícanos en tu mente cómo está definido ese nuevo, se puede decir, evolución, ¿no? Del Homo sapiens o de la etapa en la que estamos hacia donde queremos ir. Bueno, en primer lugar te digo que prácticamente ya has develado el contenido del libro, cosa que me parece muy bien y lo has entendido perfectamente, porque de cierta manera el clic hacia una nueva economía es un cambio cultural, ¿no? Lo definiste realmente a la perfección, ¿no? Este cambio que empieza en nosotros mismos, ¿no? Por eso lo del ser humano en el centro, ¿no? E irradia a partir de su entorno más cercano, su comunidad, y bueno, impacta obviamente en la sociedad, en la empresa y en el Estado. Y yo ahí lo que voy contando en el libro es como, digamos, frente a un proceso de evolución, ¿no? Si nos remontamos a más de 300.000 años, se habla del Homo antecesor, luego el Homo sapiens, digamos, muchísimo más cercano, ¿no? Y en dirección también a lo que comentabas anteriormente, ¿no? Cómo esto de la economía circular, que tal vez nosotros no la denominábamos economía circular, pero ya existía, ya la hacíamos, éramos mucho más conscientes de la utilización de los recursos, digamos, que si uno derribaba un árbol, tenía que volver a nacer otro, porque si no, digamos, ese recurso se iba a agotar y así otras formas. Por, digamos, una aceleración de los procesos económicos, ¿no? La comercialización, el marketing, ¿no? Una expansión acelerada de la economía lineal, nos terminamos transformando en Homo economicus, ¿no? En consumidores insaciables de productos, de materias primas, de servicios, y eso nos llevó a perder la conciencia, por lo cual yo lo que planteo es que, bueno, ahora, dado que tenemos y contamos con un montón de herramientas, ¿no? Porque hay herramientas de conocimiento, herramientas tecnológicas, herramientas del financiamiento, ¿no? Porque hoy hay más financiamiento en el destinado a proyectos que puedan tener un contenido de sostenibilidad que proyectos, ¿no? Es decir, hay más dinero que ideas para implementarla. Y todo esto hace que tenemos por primera vez la oportunidad de hacer una evolución a partir de la conciencia, ¿no? Y eso es ser un consumidor más responsable, más consciente, no hacer compras por capricho. Y acá otro dato que no está en el libro, lamentablemente lo encontré a posteriori, pero el 66% de las compras que hacemos, la satisfacción que nos da el producto o el servicio nos dura solamente un día. Es decir, solo un tercio, e incluso de ese tercio, la gran mayoría se diluye en el plazo de una semana, por lo cual me parece que es muy importante volver a repensar, ¿no? Por eso siempre todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con el pensar, con la conciencia, está en el centro de esta evolución hacia este Homo circularis que digo yo que tiene que ser el ser humano emergente de todo este proceso de cambio desde una economía lineal con su Homo economicus hacia una economía circular con su Homo circularis, ¿no? Entonces de vuelta el clic es este cambio cultural, este cambio consciente hacia el Homo circularis. Yo creo, y es algo de las cosas importantes, que hace falta más contenidos en español
y por eso creo que tu libro o tus libros han sido muy valiosos, tu blog, cosas que compartes, porque eso limita. O sea, hay mucha gente que pues todos los contenidos se manejan casi en inglés porque las primeras potencias son los que llevan este tema de economía circular más desarrollado, porque a lo mejor Europa con el tema de que no tiene tantos espacios como tenemos a lo mejor en América todavía, en América Latina, no hay tantos recursos disponibles, así los tienen, pero no en las cantidades todavía que se tienen en América Latina, han hecho que ellos aceleren el paso, ¿no? También esta dependencia de contra otras economías que ahorita con el COVID se vio todavía mayormente afectada o reflejada, ¿no? La situación de China. China ha sido muy inteligente en posicionarse en muchos países de Latinoamérica, haciendo inversiones muy interesantes. Entonces, cuando yo leo tu libro, me da gusto porque se necesita material, se necesita información y por eso también fue de las cosas que nos animamos hace tiempo a lanzar el podcast de Hablemos de Economía Circular, porque decíamos, todo está en inglés o está en holandés y pues necesitamos que esté en español porque no toda la gente habla inglés, o cuando saben que está en inglés dicen, no, pues eso nada más aplica en esos países. O sea, para qué lo leemos si no va a aplicar, ¿no? Entonces ahí es como ir tropicalizando ideas, como lo que has hecho tú, ahora que como argentino has llevado tus ideas y las has publicado en España y estás dando todo este efecto positivo a la economía circular, a una economía europea donde, como tú dices, hay muchos financiamientos. Es impresionante, la verdad. Yo tuve la oportunidad de acuerdo ahí con una empresa de Madrid y en el tema de reciclaje electrónicos, nada más que cayó el COVID, pero ellos decían, hombre, aquí hay diferentes tipos de apoyos de la Comunidad Europea para implementar. Porque yo también a veces me he desesperado un poco, llevamos ya muchos años en estos temas, y digo, a veces hay demasiados diagnósticos, demasiados datos de la situación en la que estamos y de la emergencia, como también tú hablas en el libro, de hacer cambios, de hacer política pública, pero parecería que en nuestros países, incluyendo mi país, México, pues vamos un poco atrás, ¿no? Y dices, no, es que aquí ya también empieza a ser muy importante adoptar eso, pero la política pública a veces se escribe en ciertas oficinas, en ciertos escritorios, y de manera teórica suena padrísimo, suena como algo increíble, pero en la manera práctica no lo tropicalizan a lo que somos, ¿no? A la falta de capitales o a la falta de financiamientos, a la falta de que la gente conozca este tema, porque no puedes llegar a implementar algo de economía circular cuando para empezar la gente no sabe ni qué es economía circular. ¿Cómo has vivido ese reto tú, Luis? Me imagino, viviendo en Argentina, ahora que llegas a España, tus ideas, pues me imagino, han tenido un efecto distinto, ¿no? Mira, en primer lugar, rescato como uno de los desafíos más grandes que tenemos el tema de la generación de contenidos en español. Y un poco también de eso tenía que ver el desplazarme, ¿no? a la capital de la generación de los contenidos en español. De hecho, también soy un poco crítico bien, ¿no? Digamos, se lo he planteado, lo he planteado públicamente, ¿no? De que España tiene que también tener un rol un poco más activo, no solo para implementar la economía circular en España, sino que también para que el conocimiento que se está generando aquí, que es de muy alto nivel y es autóctono, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Digo, una cosa es la economía circular y las necesidades que se pueden plantear en Holanda, que las que puede tener Alemania, Austria, ¿no? Incluso totalmente distintas de las que puede llegar a tener España y ni hablar con América Latina. Por eso creo que es importantísimo que ese conocimiento, que ese acceso al financiamiento también empiece a derramar. Y en este sentido también lo que está bueno es que la Unión Europea, con esa visión mucho más amplia que tiene, está empezando también a financiar proyectos relacionados a la economía circular
en América Latina. Y en este sentido también recojo algunos de tus comentarios, ¿no? Que la Unión Europea se dio cuenta, ¿no? Obviamente, en primer lugar, de que la economía circular era mucho más que residuos, ¿no? Y en este sentido todavía creo que en América Latina tenemos esta visión sesgada únicamente a que la economía circular se puede hacer con los residuos, sino que es una cuestión de materiales y de recursos, ¿no? Entonces, la visión de la Unión Europea tiene que ver con una visión también geopolítica, una visión de adelantarse a una hipotética escasez y, digamos, proponer alternativas económicamente viables para no llegar a esa situación. Así que, bueno, digamos, son un montón de discusiones. También planteaste el tema de China, ¿no? Y China, acá es importante destacar que más allá de su tradición milenaria en el cuidado de los recursos, ellos son los autores de la primera ley que se conoce como de economía circular. En el año 2008, y antes de que los autores anglosajones postularan el tema de economía circular, aproximadamente ahí por el año 2010, ellos ya tenían una ley de economía circular, por lo cual, obviamente después la escala que tiene China bueno, y su ambición hace que, digamos, sea como difícil que tome una preponderancia, pero ellos hacen muy buen uso de los recursos y bueno, yo creo que también son parte de un avance de la economía circular y más allá de lo que tal vez una comunicación un poco sesgada a esta batalla también que hay geopolítica a nivel internacional, que va mucho más allá de los materiales y de los recursos, esta competencia económica, ¿no? que hay, digamos, ellos también están dando y se están dando cuenta porque, digamos, la crisis climática también los está castigando a ellos, no es que solo castiga a los países que están en otro lado. Así que ellos también están empezando a tomar medidas, lo que pasa que también esto que te decía, esta escala monumental que tienen hace que, digamos, equilibrar la máquina sea mucho más complicado que otras economías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí yo agrego otra idea que es, también la mencionas en tu libro, es para hacer esa transición de una economía lineal en la cual actualmente vivimos, porque yo siempre lo he dicho, aquí nosotros en el día a día, en la labor que hacemos en el tema de los equipos electrónicos obsoletos, seguimos atendiendo consecuencias de la economía lineal, ¿no? De todas las que producen, y hay que solucionarlo. Y a veces las personas creen que, o sea, nosotros como recicladores somos los culpables, porque no, es que cómo no lo puedes solucionar. Y decimos, es que a ver, no es un problema que generemos nosotros, es un problema que ya viene y que nosotros estamos tratando de tener soluciones creativas e innovadoras para más o menos aminorar los efectos negativos de esos residuos, ¿no? Entonces, creo que ese cambio hacia esa transición, pues gran parte, aparte de la política pública, que es importante, pero que viene desfasada en años, tú dices China 2008, aquí en México apenas acaba de salir la ley de economía circular publicada por el Senado, o sea, falta que la Cámara de Diputados la avale y estamos en el 2022. Entonces, pues nos va a costar un poquito de trabajo, pero creo que alguien que puede impulsar mucho este tema son los emprendedores. Uh-huh. Tantas oportunidades que al final ahorita son problemas, pero que pueden ser oportunidades para esos emprendedores de buscar soluciones y ya no diseñar sus organizaciones pensando en, voy a crear este producto, no, es saber de dónde vienen tus materias primas, cómo lo fabricaste, de dónde las trasladaste, si fabricaste un producto y al momento que lo vendas, ¿qué va a pasar cuando ese producto ya no funcione, ya no sirva? ¿No? Si hablamos de productos, si hablamos de servicios, igual, o sea, el emprendedor que no esté pensando en esto ya en su modelo de negocio, híjole, no
tiene muchas probabilidades de sobrevivir. O sea, eso básicamente creo que lo tenemos que tener bien claro, y es algo que en tu libro y en tus publicaciones pues, se va resaltando, ¿no? Se va dando esa importancia. No sé cuál sea tu opinión y también tu sentimiento acerca de los emprendedores. Yo hago mucho hincapié cuando tengo la posibilidad de dar este tipo de charlas, de notas o escribir algún artículo, de destacar de que para la nueva economía que ya nació, todo aquel emprendimiento, toda empresa nueva que nazca, que no tenga en cuenta los principios de la economía circular, tal vez es un negocio de muy corto plazo, digamos, ¿no? Pero todo aquel que quiera sobrevivir a lo largo del tiempo no va a tener otra posibilidad que ya traerlos incorporados desde la cuna. Lo que representa también un desafío para las empresas y los emprendimientos que vienen de antes, ¿no? Que si no empiezan, no se adaptan rápidamente, van a perder cuota de mercado porque, bueno, volvemos acá a hablar del ciudadano, del consumidor, ¿no? Está cada vez más consciente del daño que puede hacer un determinado producto si no tiene una gestión completa de su ciclo de vida, ¿no? Ese gran poder, ¿no? que tenemos nosotros como ciudadanos, que al final somos consumidores, pero que no nos la creemos hasta que hay personas como tú y salen y dices, oye, a ver, tú tienes el poder de elegir, vas en contra de este tema de desperdicio de energía, desperdicio de residuos, pues hay que cambiar, hay que empezar a apoyar a esas empresas para las que sí lo están haciendo en ese entorno, para que las otras también den ese, los que ya llevan más años. Hay empresas que ahorita veo tienen 100 años de existir, les está costando trabajo, pero ya vieron que esa transformación, desde cambiar directivos dentro de esas grandes corporaciones, han visto como una nueva forma de incrementar sus ventas. También es algo rentable, o sea, la economía Uh-huh. va en contra. A lo mejor al principio te cuesta invertir, ¿no? En capacitar a tu gente, en cambios de productos, de empaques, de servicios, pero ya muchos de ellos se han dado cuenta que hay una increíble generación de oportunidades, empleos, de rama económica, mejorar tu percepción, pero no de un greenwashing, sino realmente algo que viene desde las bases, y creo que eso es parte de lo que reflejas tú en todo lo que has comentado y lo que has escrito, lo que has publicado, porque las empresas, mientras más rápido lo adopten, solamente el consumidor va a estar más consciente y va a empezar a elegir, va a tener esa oportunidad de decidir, oye, yo tengo mi dinero, ¿dónde compro mi producto? ¿A quién se lo compro? O el servicio, ¿a quién se lo compro? Porque ahí reside el verdadero cambio, ¿no? Que nos demos cuenta que todos nosotros somos ciudadanos, somos consumidores, y que al final todo lo que usamos en nuestro día, llámese servicio o productos, va a llegar un momento que ya no se requiera, que ya no se necesite. Entonces ahí es donde viene el qué sigue. En esta parte a mí me gustaría tocar el tema que estuviste en el tema de política pública. ¿Cuál es tu opinión, o sea, respecto a eso en Latinoamérica? Sé que nos va a costar un poquito más de tiempo, pero si tú tuvieras la oportunidad de dar estas recomendaciones, ¿qué es lo que sugerirías? Que ya estuviste de ese lado también. Sí, la verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo siempre destaco que, bueno, hay como distintos niveles de economía circular. Y también hablo de la pirámide de Maslow, ¿no? Que si se acuerdan, empezaba a hablar de los distintos niveles de necesidad del ser humano, y lamentablemente entre el 50 y el 60% de la sociedad de América Latina no logra superar ese primer escalón básico, ¿no? Que es el de las cuestiones que tienen que ver
con su estabilidad, su seguridad, el trabajo, su entorno inmediato, ¿no? La calidad de vida. Entonces, por eso también es que nos va a costar más y como te decía, eso hace que no hayamos podido superar el escalón de tener una buena gestión de los residuos. Por eso no podemos dar el salto al segundo, que es el de tener una buena gestión de los recursos, ¿no? Si bien se podrían dar en simultáneo, entonces yo creo que nosotros tenemos que consolidar primero el tener un buen servicio, porque también hace a la salud, a la salubridad del conjunto de la población, a la calidad de vida, el brindar un buen servicio de gestión de los residuos, y desde ya que acá la economía circular tiene muchísimo para aportar. Para luego poder sí ir a ese segundo nivel mucho más holístico, donde también entran en cuenta los otros recursos, ¿no? Como son el agua, la energía, la logística, el suelo, ¿no? Y las características del uso, y bueno, y obviamente otros recursos que pueden ser intangibles, como el tiempo también, ¿no? Que genera, que es parte de esa cadena de valor. Así que en tal caso, digamos, el primer paso yo creo que es mejorar la gestión de residuos para poder liberar masa crítica como para poder abordar ese segundo escalón, que es, digamos, como para claramente marcar la comparación es en el que está Europa, ¿no? Digamos, Europa ya ha resuelto su gestión de residuos, entonces puede ponerse a trabajar en este segundo nivel de la economía circular. Y voy por más, digamos, redoblo la apuesta. Me atrevo a decirte también que hay un tercer nivel de la economía circular y que va más allá de este segundo nivel del cambio del modelo de producción y consumo. Y creo que en su tercera etapa o su tercer estadio evolutivo también, ¿no? De la economía circular como disciplina, es que tiene la capacidad, creo que yo hoy de las doctrinas o de los paradigmas económicos que veo en el momento, es el único que puede llegar a cambiar el capitalismo, ¿no? Esto que se plantea desde distintos lados, ¿no? Desde la izquierda, desde la derecha, libertaria, de un montón de lugares, ¿no? Sabemos de los problemas, a pesar de los beneficios que ha generado, ¿no? Sabemos que quedan un montón de problemas para resolver. Veo que si empezamos a pensar a la economía circular como un sistema económico, como un verdadero cambio del modelo de producción y consumo, vamos a tener la posibilidad de generar una nueva economía. Que yo, digamos, ahí un poco también en el libro juego un poco con Francis Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? Y digo que, bueno, que el fin de que la economía circular no es el fin de la economía, sino que lo que intenta con su transición es llegar a un estadio más elevado que represente una economía mucho más distributiva, mucho más equitativa, mucho más centrada en el ser humano. Bueno, muy buena respuesta. Lo que yo te quería preguntar ya para ir cerrando es la ciudad, la ciudad circular, ¿qué representaría para ti? O sea, ¿qué es esa apuesta para que nuestra gente que nos escucha o nos ve vea que a lo mejor esa transición va a venir por ahí, por las ciudades circulares? Totalmente de acuerdo. Yo creo que las ciudades son los grandes puntos donde se desarrolla la actividad económica, es donde viven más del 60% de la población mundial, donde se produce, donde se consume el 60-70% de los recursos, del consumo de energía. Lo que sí tengo que decir que más allá de pensar que son los lugares óptimos, porque además esto hace que también los gobiernos locales estén más cerca de la demanda del ciudadano, que me parece que le está faltando ambición a las ciudades y tener esto como un poco más presente de que la economía circular no es solamente gestión de recursos, sino que
es un cambio de modelo de producción y consumo, ¿no? Entonces, en esa dirección tienen que ir un poco más a fondo. Digamos, hay muchas ciudades que utilizan el término de economía circular, pero solamente para incorporarlo a procesos de gestión de residuos, ¿no? Para ver cómo mejoran sus tasas de reciclado. Como bien sabemos nosotros, el reciclado es solo una de las técnicas e incluso una técnica que puede llegar a durar poco tiempo, porque digamos, los materiales no son, digamos, su capacidad de recuperación, van perdiendo sus capacidades físicas, ¿no? Por eso lo que digo, muchas ciudades utilizan el término de economía circular, pero pocas la aplican realmente con una visión holística. Y en este sentido, yo lo que creo es que tienen que aumentar la ambición y tienen que incorporarlo también dentro de lo que son sus ambiciones climáticas, ¿no? Es decir, por eso, como te decía al principio, yo pienso, yo siento, yo vivo la economía circular como la herramienta que desbloquea la sostenibilidad, que hace posible que lleguemos a lograr tener esa economía verde, ¿no? Es decir, economía verde, sostenibilidad, son todos términos aspiracionales, pero lo que realmente es el vehículo para lograr esa ambición es la economía circular. Por eso tiene que quedar muy, muy claro el concepto de qué para llegar a dónde, ¿no? Y en este sentido también complementariamente, porque, bueno, obviamente se han hecho muy conocidos los objetivos del desarrollo sostenible, tener en cuenta que estos objetivos del desarrollo sostenible plantean metas e indicadores para llegar a esa sostenibilidad que se logra a través de la economía circular. Entonces, por eso digo, también es importante tener una visión integral de la problemática y tener en claro los puntos de partida y el punto a donde queremos llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Es un buen punto inicial el tema de los residuos, pero la economía circular, como bien dices, es toda una herramienta con múltiples caminos que ahí hay que trazar como una ruta, ¿no? Ujú. Como ciudad. Y cada ciudad debería estar trabajando en eso, en su plan de desarrollo como ciudad circular. Y creo que es una de las mejores propuestas con las que vamos a cerrar este episodio. Yo, la verdad, ¿dónde podemos encontrar tu libro, Luis? O tus Bueno, libros? en América Latina el libro, la verdad la plataforma, lamentablemente yo siempre promuevo, ¿no? Como parte de la economía circular, el comercio de cercanía, pero no puedo dejar de desconocer que las plataformas, las grandes plataformas, se mueven mucho más rápido, ¿no? Tienen más recursos. En este sentido, en Amazon.com se puede conseguir en toda América Latina, tanto en su versión digital como en su versión impresa, ¿no? Pero Súper. luego también, por eso planteaba lo de las librerías, tal vez es un camino un poquito más largo, pero yo creo que la audiencia también es un poco más responsable y comprometida. Hay una distribuidora para América Latina, para lo cual lo que pueden hacer es acercarse a su librería amiga y solicitarlo que lo pida al catálogo del editorial Cauce, que Ok. es la distribuidora para toda América Latina. Entonces, de esta manera, estamos consiguiendo el libro al mismo tiempo que estamos generando una pequeña economía circular a nivel local. Pues muchas gracias. Por ahí tu página web es Luis Lehmann, la vamos a poner ahí más adelante.com y tus datos de contacto por si a alguien les interesa algún tema de una conferencia, una consultoría o alguna duda o sugerencia que te escriban una vez que lean tu libro, que se acerquen contigo. Eso creo que es lo más rico de este tipo de plataformas, como tú dices, que podamos estar en diferentes países a diferentes horas y poder compartir ideas, ¿no? Y sobre todo generar contenidos donde Ujú. sigamos trabajando en esa cultura que nos hace falta para la transición a la economía circular. Entonces, te agradezco tu tiempo. La verdad ha sido un honor para mí tenerte aquí en Hablemos de Economía Circular. Yo sé que a partir de ahorita van a poder empezar muchas sinergias ahora que ya nos pudimos conocer y pudimos platicar. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo. El honor es mío y la verdad que ha sido un gran gusto y bueno, un fuerte abrazo y un saludo
a todos los seguidores de la economía circular y del desarrollo sostenible en América Latina. Muchas gracias, Luis.